Bien, en este vídeo vamos a resolver la actividad número 5 de la unidad 1 del libro de Economía de cuarto. Va sobre conjunto de posibilidades de producción. Vamos a leer el enunciado. Una sociedad produce dos tipos de bienes y debe decidir en qué combinaciones lo hará. Ya lo sabéis. Vamos a suponer que estos bienes, bueno, los vamos a llamar bien X y el bien Y. La sociedad o la economía cuenta con un estado de la tecnología determinado, eso condiciona su conjunto de posibilidades de producción y aquí nos da el ejercicio la expresión de la frontera de posibilidades de producción. 600 es igual a 10x más 20y. Lo primero que nos pide es calcular los puntos de corte con los ejes. Esto es muy sencillo. Ya, están viendo la expresión de la frontera de posibilidades de producción, ya estáis viendo que ninguna variable lleva ningún exponente, estamos hablando de una recta, tenemos una relación completamente lineal, así que lo más sencillo para trazarla, que es lo que nos piden en el apartado B, lo más sencillo sería contar con dos puntos. Y los dos puntos más sencillos de calcular son los puntos de corte con los ejes, que es lo que vamos a hacer en este apartado A, calcular los puntos de corte con los ejes. Bien, aquí tengo la expresión de la frontera de posibilidad de producción, aquí tengo un eje de coordenadas, en ordenadas representamos el bien y en abscisas representamos el bien X. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a ir anulando una de las variables y despejamos la otra, ¿de acuerdo? Vamos a ver, insertar ecuación aquí. Si, por ejemplo, si X es 0, si la sociedad o si la economía no produce nada del bien X, ¿qué cantidad produciría o podría producir de manera eficiente del bien Y? Vamos a ver, si X es igual a 0, fijaros cómo se nos queda esta expresión. Esta expresión se nos quedaría 600 es igual a 20 por Y. Y ahora simplemente tenemos que despejar la variable Y. Aquí está. Está multiplicando por 20, ese 20 va a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo, por lo tanto Y es igual a 600 entre 20. 600 entre 20. Así que el valor que tenemos es que Y es igual a 30. Bien, cuando la economía no produce absolutamente nada del bien X, producirá 30 unidades del bien Y. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hacer lo mismo para el otro eje. Si la economía no produce nada del bien Y, en ese caso la expresión de la frontera de posibilidad de producción sería 600 es igual, fijaos que si Y es 0, esta parte de aquí ya no existe. 600 es igual a 10x, eso es lo que vamos a hacer. 10 por x. Despejamos la x es igual, está multiplicando por un 10, pues tendríamos que x es igual a 600 entre 10. ¿De acuerdo? Con lo cual se producirían 60 unidades del bien X. Así que fijaros, cuando no se produce nada del bien X, la economía produce de manera eficiente 30 unidades del bien Y, y cuando no se produce nada del bien Y, la economía puede producir eficientemente 60 unidades del bien X. Esto lo que vamos a hacer es representarlo. Muy sencillo. Aquí, por ejemplo, podemos colocar el corte con el eje de ordenadas. Y es igual a 30, ¿de acuerdo? Y aquí podemos colocar el eje de abscisas X es igual a 60. Ya tenemos el apartado A. ¿Qué nos dice el apartado B? El apartado B nos dice traza la frontera de posibilidades de producción en el gráfico, ayudándote de los dos puntos de corte que has calculado previamente. Una recta pasa por dos puntos y pasa por estos dos. Así que simplemente se trata de unir estos dos puntos. ¿De acuerdo? Le ponemos un color diferente y ya lo tenemos ahí. Esta sería la representación de la frontera de posibilidades de producción. El área que queda encerrada entre esta frontera y los ejes es el conjunto de posibilidades de producción. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el apartado C. Señala en el gráfico dos combinaciones eficientes, una ineficiente y otra inalcanzable.
Por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a señalar dos eficientes. Imaginaros, por ejemplo, pues esta de aquí, una, y otra que podemos poner, por ejemplo, por aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, por aquí. Son dos combinaciones eficientes porque están en la frontera de posibilidades de producción. Ya sabéis lo que ocurre aquí por las clases de teoría. Todos los recursos se están empleando de manera eficiente, por lo tanto, dado el estado de la tecnología, estas combinaciones nos dirían, representan el máximo de producción que puede alcanzarse en esta economía. Vamos ahora a proponer, vamos a cambiar el color, sí, vamos a proponer una combinación, por ejemplo, ineficiente. Vamos a colocarnos, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Esta sería ineficiente, ¿por qué? Bueno, pues es ineficiente porque no se están aprovechando todos los recursos, no se están activando todos los recursos productivos, todo el capital y todo el trabajo con el que cuenta la economía. Por lo tanto, sí que sería posible, activando esos recursos productivos, producir más de los dos bienes. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a proponer una, si tenemos por aquí algún color, bueno, naranja. Vamos a proponer una combinación inalcanzable. Dado el estado de la tecnología, aunque se aprovechen eficientemente todos los recursos, sería imposible lograr alcanzar esta producción que hemos representado con la bolita naranja, esta combinación de producción de X e Y. ¿De acuerdo? Bien, estas son las propuestas. Es cierto que yo en clase os he pedido que hagáis una propuesta numérica y comprobéis si realmente son eficientes, ineficientes o inalcanzables. Vamos con ello. Vamos, por ejemplo, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser agregar aquí todos estos elementos nuevos para que no se muevan. Vale. Bien, y ahora vamos a hacer los cálculos aquí. Por ejemplo, vamos a proponer la siguiente combinación. Vamos a proponer la combinación XY igual a 20, 20. Como cuando nos realizan una propuesta sobre una combinación de bienes de producción, ¿cómo comprobamos nosotros si es eficiente, ineficiente o inalcanzable? Lo único que tenemos que hacer es meter estos valores en la ecuación de la frontera de posibilidades de producción. En este caso, en el lado derecho de la ecuación. Si como resultado obtenemos exactamente 600, en este caso, está claro que este punto pertenecería a esta recta. ¿De acuerdo? Y al pertenecer a esta recta estaríamos hablando de una combinación eficiente. Si como resultado tengo un número inferior a 600, pues la combinación propuesta sería ineficiente y estaría dentro del conjunto de posibilidades de producción. Y si el resultado fuera superior a 600, la combinación sería inalcanzable. Vamos a ver qué ocurre con esta que hemos propuesto. ¿De acuerdo? Vamos a introducir estos valores en la ecuación de la frontera de posibilidades de producción. Tendríamos 10 por X, que en este caso vale 20, ¿de acuerdo? Más 20 por Y, que en este caso vale 20. 10 por 20, 200, más 400, 600. Coincide, realmente este punto, esta combinación de producción pertenece a la frontera de posibilidades de producción, habéis visto, el resultado es exactamente igual, así que es una combinación eficiente. Vamos a proponer ahora otra. Por ejemplo, XY igual a, por ejemplo, 30, 15. X igual a 30 y es igual a 15. Vamos a ver qué ocurre con ella. Introducimos estos valores en el
Lado derecho de la ecuación de la frontera de posibilidades de producción. 10 por la primera cantidad más 20 por la segunda. Venga. 10 por 30 más 20 por 15. Igual 10 por 30, 300. 20 por 15, 300. 300 y 300, 600. Como veis, también esta combinación pertenece a la frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, es una combinación eficiente. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer una inalcanzable. Vamos allá. Por ejemplo, vamos a proponer esta. Inalcanzable 30-20. 30, 20. Vamos a introducir estos valores en el lado derecho de la ecuación de la frontera de posibilidades de producción. Ya sabéis, 10 por el primero, 20 por el segundo. 10 por el primero x, que es 30, más 20 por 20. A ver qué tenemos. Tenemos 300 más 400, 700. 700 es mayor que 600. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una combinación inalcanzable. ¿De acuerdo? Bien, y me queda proponer una ineficiente, una que esté, como la combinación que tengo aquí representada por la bolita negra, una que esté en el interior del conjunto de posibilidades de producción. ¿De acuerdo? Pues vamos a proponer, por ejemplo, los valores 20, 15. 20, 15. Y los vamos a introducir esos valores en la en la ecuación de la frontera de posibilidades de producción. Pues como siempre, 10 por el primero, que es 20, más 20 por el segundo, que es 15. 10 por 20, 200, más 300, 500. Menor que 600. Por lo tanto, estamos hablando de una combinación ineficiente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a representarlas. Por ejemplo, estas dos, yo ya sabía qué valores iba a dar y bueno, nos va a salir casi bien. Fijaros, esta de aquí, x20, aquí tendríamos x20 y ahora vamos a colocarla ahí y aquí tendríamos y20. Esta sería la 2020, ¿lo veis? Esta primera. La vamos a colorear de azul. Aquí vamos a colocar a azul para que veáis. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, esta también que es eficiente, esta sería la 15, más o menos cae sobre la mitad. 15 igual a 15 y la x, que es 30. Esto, y la x, que es 30. Aquí. Y ahí tendríamos la segunda. Esta la vamos a colocar también azul. Tendríamos las dos eficientes. ¿De acuerdo? Esta de aquí, que es inalcanzable, x igual a 30, aquí lo tenéis. A ver si podemos, aquí, x igual a 30 e y es igual a 20. Y ya tenemos representada la combinación inalcanzable. Y nos quedaría la ineficiente, que puede ser, por ejemplo, pues esta. Como veis, 20, x20 y la y 15. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos ese apartado C. Y ahora nos dice el apartado D. Calcula el coste de oportunidad en el que incurriría esta sociedad si, hallándose en una de las combinaciones eficientes que has elegido, se trasladara a otra. Bien, pues vamos a elegir. Por ejemplo, imaginaros que la economía está inicialmente en esta combinación, que es la primera, 20-20, y quiere trasladarse a la segunda eficiente, 30-15. ¿Eso qué consecuencias tiene? Bueno, al final lo que va a ocurrir es que
la producción de X se va a incrementar desde las 20 unidades hasta las 30, pero claro, realizar eso, pasar de esta combinación a esta, aumentar la producción de X, solo es posible si se reduce la de Y. Vamos a colocarlo por aquí. Si pasamos de 20, 20 a 30, 15, ¿qué ocurre? Pues por un lado, aumenta la producción de X en ¿cuántas unidades? En 10 unidades. ¿De acuerdo? Que es justamente la diferencia entre la producción final y la producción inicial. Pero, como es una combinación eficiente y cuando se están produciendo 20 unidades del bien X y 20 unidades del bien Y, todos los recursos están siendo empleados, solamente es posible aumentar la producción de X en 10 unidades más si se reduce la producción de Y. Por lo tanto, disminuye ¿en cuántas unidades? Pues fijaros que pasamos de producir 20 a producir 15. Así que disminuye la producción de Y en 5 unidades. Que es la diferencia entre la producción final y la producción inicial. 15 menos 20. ¿De acuerdo? Ese sería, por lo tanto, el coste de oportunidad, que es lo que me pregunta, coste de oportunidad de aumentar la producción de X en 10 unidades es, ¿cuál es? Es renunciar a la producción de 5 unidades del bien Y. Esa sería la respuesta al apartado D. ¿De acuerdo? Y también puede ser, que no ocurre aquí en este ejercicio, no se pide, pero puede ser que se pida el coste de oportunidad de aumentar la producción del bien X no en 10 unidades, sino en una. ¿Cómo podemos calcularlo? Bueno, pues yo os propongo la siguiente manera. Vosotros ya sabéis que la frontera de posibilidades de producción es una recta y por lo tanto, entre otras cosas, una de las consecuencias de que la relación entre la producción del bien X y la producción del bien Y sea lineal es que la tasa a la cual se van intercambiando esas producciones es constante. Entonces, os propongo la siguiente manera. Nosotros ya sabemos que, al pasar de esta combinación a esta, sabemos lo siguiente. Sabemos que 10 unidades más de X suponen ¿cuántas? Menos de Y. Suponen 5 unidades menos de Y, ¿verdad? Aquí está. Aumenta la producción de X en 10 unidades, disminuye la producción de Y en 5 unidades. Esta tasa a la cual se están cambiando las producciones siempre va a ser la misma. El cociente va a ser siempre igual, puesto que estamos hablando de una recta. Así que os propongo, pues, que primero expreséis lo que ya sabéis en forma de tasa y ahora digáis, bueno, pues esto tiene que ser igual que la relación que hay entre aumentar una de X y reducir la de Y. Aquí ya estaríamos hablando de la incógnita. Esto es lo que no sabéis, lo que yo os estoy preguntando. ¿Cuál es el coste de oportunidad de aumentar la producción de X no ya en 10 unidades, sino solamente en una? Bueno, entonces, al final, ¿qué vais a hacer? Lo que vais a hacer es despejar, vais a multiplicar 10 por la incógnita, es igual a menos 5, ¿vale? 10. Vamos a suponer, vamos a ponerle, aquí, 10 por el cambio en Y es igual a 1 por menos 5, menos 5, ¿de acuerdo? Y ahora despejáis el cambio en Y, pues el cambio en Y va a ser igual a menos 5 décimos. Aquí lo tenéis, menos 5 y este 10 que está multiplicando pasa aquí dividiendo. Evidentemente estamos hablando de menos un medio. Así que el coste de oportunidad es un medio. Aquí lo tenéis. Esto ya lo sabéis, conocéis, porque al pasar de una eficiente a otra ya conocéis la tasa a la cual se cambian. En este caso era aumentar 10 de X, suponen reducir 5 de Y. Bueno, pues esa tasa tiene que ser igual a la tasa que existe entre aumentar
una unidad de X y reducir un medio, un medio de unidades de Y. Así que podemos poner por aquí el coste de oportunidad de aumentar la producción de X en una unidad es renunciar a la producción de media unidad del bien Y. ¿De acuerdo? Lo dejamos así. ¿De acuerdo? E. Escoge la combinación ineficiente que has señalado en el apartado C y sustituye sus valores. Esto ya está hecho. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que teníamos un resultado inferior a, tenemos un resultado de 500, inferior a 600, la combinación, la bolita negra, estaba dentro, en el interior del conjunto de posibilidades de producción. Y F realiza el apartado anterior para la combinación inalcanzable, también lo habíamos hecho, teníamos un resultado de 700, estaba a la derecha del conjunto de posibilidades de producción. Con lo cual este es el ejercicio que está hecho, ¿de acuerdo? Y es relativamente sencillo. Podéis practicar con la misma frontera de posibilidades de producción, simplemente proponiendo otras combinaciones que también sean eficientes, más arriba o más abajo, y calcular el coste de oportunidad. Recordar que siempre, 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 al ser la misma expresión, el coste de oportunidad de aumentar una unidad en la producción de X siempre tiene que ser renunciar a producir media de Y. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Chao.